Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando juntos en este camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo es un programa coordinado, dirigido y presentado por sus servidores, la señorita y compañera Grelis León, que desde hoy comienza a ser parte de esta mesa de trabajo. También está con nosotros hoy en Descubriendo Álvaro Silva, Armando Silva, ya me abrió los ojos, y también Sonia Silva, no le cambié el nombre hoy. Y estoy con ustedes, Neil Barrios. Estaremos dirigiendo este programa, coordinando, charlando sobre el tema tan especial que vamos a desarrollar hoy, como lo es el tema de la Atlántida y Lemuria. Recuerden que estos temas siempre son temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Expuestos bajo una forma muy sencilla, muy dinámica, sin la pretensión de convertirnos o tratar de convertirnos en poseedores absolutos de la verdad, sino por el contrario, entregar algunas investigaciones que aún también son de otras personas y que hemos pasado por ese filtro de la conciencia para luego compartirla con ustedes, nuestros oyentes, a los cuales invitamos también a que pues no lo crean todo, pero que tampoco lo rechacen, sino que más bien también se sumen aquellos hombres de la inteligencia, de la comprobación. Gracias por estar allí conectados. Los invitamos a participar del tema Atlántida y Lemuria a través de nuestro chat aquí de www.rcpc.com.ar. Allí estaremos haciendo lectura de sus comentarios, sus preguntas, sus apuntes con relación al tema, pues ustedes pueden resultar también teniendo mucho conocimiento al respecto. La Atlántida y Lemuria, se ha hablado mucho de esto en la historia, hemos conocido registros históricos de ella y debemos reconocer que quien fue el primero que nos habló de la Atlántida fue Platón, precisamente en una de sus obras, como fue La República. Allí él hablaba de una tierra más allá de lo conocido en ese momento. Y a partir de ese momento muchos fueron los investigadores que comenzaron a buscar los rastros de esta antigua civilización, la Atlántida. Pero a esto también se le suma otra civilización que se llama la Lemuria. Así que quédense con nosotros allí conectaditos para conectarnos con el tema de Atlántida y Lemuria. Ya volvemos. Bueno, y muchos se preguntan por qué no existe o no queda rastro alguno de esta civilización que hace mucho tiempo pues conoce la humanidad de su nombre, la Atlántida. Hace más de 10.000 años la geografía de la Tierra era diferente a como actualmente la conocemos, ¿verdad? Existieron dos continentes más, uno de ellos ubicado en medio del Océano Pacífico y que en las leyendas es conocido como la Tierra de Mu, o más conocida como Lemuria, y el otro ubicado en el Océano Atlántico, en el hemisferio norte, y que corresponde a la legendaria Atlántida. Muchos aseguran que el nombre de Atlántico, del Océano Atlántico, viene precisamente del lugar o de la zona donde estaba ese anterior continente, sumergido, según la tradición. En cada uno de esos continentes habitaba una raza humana con una civilización muchísimo más avanzada, incluso que la nuestra en este momento, y su poderío abarcaba todo el planeta entero. Esas dos razas, Atlántida y Lemuria, fueron rivales en un punto de su historia, en una lucha de poder que los llevó a protagonizar una terrible guerra,
con poderosas naves aéreas y armas atómicas, que trajo una consecuencia fatal, que fue el hundimiento de esos dos territorios bajo las aguas del océano. Muchos advierten que dicha situación es la narrada en el documento bíblico como el gran cataclismo del diluvio. Además del emergimiento de otras masas de tierra en ese momento, antes sumergidas, provocando una modificación de la morfología en las costas de los continentes y un cambio climático global producto de la alteración del eje magnético de la Tierra debido pues a este enfrentamiento. El día del desastre está descrito en las crónicas de Acacor, estos documentos escritos por Carl Burger. En fin, muchas de las situaciones que llegan a nosotros después de la búsqueda del tema de la Atlántida y Lemuria nos podrían hacer ver, primero que todo, que es una civilización que alcanzó un adelanto tecnológico y científico abrumador y que precisamente por algunos poderes de los cuales estaremos hablando en este transcurrir del programa se vieron abocados a una guerra, a un enfrentamiento. Cabe resaltar entonces que queremos charlar sobre la Atlántida y Lemuria, pues porque comparando la historia nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo los mismos tiempos de la Atlántida y Lemuria. Ese es el mensaje que queremos reflexionar al transcurrir y al finalizar el programa. Doy la bienvenida entonces a Grelis al programa, que se acerca por primera vez a participar con nosotros. Hola Grelis, buenas, ¿cómo estás? Hola Ney, buenas tardes. Bienvenida. A todos y a todas. Bienvenida a este tema de la Atlántida. ¿Qué has investigado con relación al tema de la Atlántida, pues que tanto apasiona a muchos hombres en el planeta Tierra? Aquí habla sobre el texto antiguo Vimanaka Satra de la India. Vimanaka Satra. Sí. ¿Qué referencia hace este libro hindú? Habla claramente aquí en el libro, describen el entrenamiento de pilotos de vuelo. Tú estabas hablando de las naves, hubo un enfrentamiento entre a la Atlántida y Lemuria. Aquí hablan de un entrenamiento, el gran entrenamiento que tuvieron pilotos, sendas de vuelo, partes individuales de máquinas voladoras. Ellos tuvieron, tú sabes que hubo la tecnología bastante avanzada en ese tiempo. Estamos hablando, estimados oyentes, para que tengamos una referencia de tiempo, aproximadamente unos 12.000, 13.000 años atrás. Se cuenta más o menos desde el momento en que la Atlántida y Lemuria desaparecieron. Sonia. Muy buenas tardes, Neil, compañeros de la mesa de trabajo y a todos nuestros radioescuchas. Sí, efectivamente, pues hasta la actualidad ha sido un misterio que se ha conservado como tal, como misterio. Atlántida y Lemuria. ¿Será que existieron? ¿Será que no existieron? ¿Será que simplemente es un cuento de hadas, una mitología que trajeron por allá los griegos o los egipcios? Bueno, realmente nos da para hacernos todas estas preguntas, pero no obstante a eso tenemos que encontrar o tenemos que decantar lo que hoy encontramos como pruebas. Así como lo mencionaba Grelis, existe un documento, el Shatra, que habla precisamente de la India. De la India, correcto. Habla y analiza muy bien sobre cómo eran las naves, cómo se hacía, cuál era el comportamiento de cada una de las personas que lo piloteaban. Pero no solamente podemos hablar de eso, podemos entender entonces de que una vez existió o estas dos culturas se enfrentaron, como en efecto ahora lo desarrollaremos y hablaremos un poco más de la historia, encontramos de que existieron esos registros, y esos registros se pasaron de generación en generación, y encontramos entonces que adelantos tecnológicos y diferentes escritos fueron así pasados de generación en generación y de cultura en cultura. Así en Egipto encontramos entonces descripciones también de lo que habla Kalchatra. Habla también de naves espaciales, de personas especiales, de una ciudad de oro, de personas que tenían múltiples poderes. Es decir, en este libro que estás mencionándonos hace referencia a una civilización muy antigua que tenía todo Correcto. este adelanto. Así es. Okay. Y podemos hablar igualmente de que para acá, del lado de nuestros indígenas, nuestros aborígenes, existen también dentro de esa cultura que ha sido también, que ha trascendido de generación en generación a través del idioma. Igualmente encontramos que ellos dan registros de esa ciudad fantástica y de oro, que entre otras cosas nuestros colonizadores comenzaron a buscarla una vez llegaron acá a nuestras Américas, ¿cierto? Hablaban del oro, que dónde estaba esa ciudad magnífica
magnífica. Resulta que vienen desde todo ese tiempo atrás. Y encontramos de que ahora sí, ya para entrar un poco más en la historia, estas dos ciudades encontraban por su parte la Atlántida, como en efecto lo hablábamos ahora, se encontraba ubicada como tal en el Océano Atlántico. En tanto Lemuria ya está ubicada en el Océano Pacífico. Muchos dicen que los restos de la isla de Pascua que vemos ahí en el Pacífico son partes del resto de todo el sistema antiguo de Lemuria. Correcto. Ahora, pero permíteme, Sonia, recalcar esto. En el tema de Atlántida tenemos que hablar de un gran continente, no solo de una ciudad, sino pues de una civilización que pues estaba conformada por varias ciudades incluso. Es como compararla hoy con Europa, ¿verdad? Así es. Una especie de territorio de este tamaño con unas diferentes, llamémoslo así, nacionalidades internas allí en Atlántida. Correcto, así es. Pero entonces encontramos de que esta cultura de la Atlántida desarrolló mucho la tecnología, muchísimo. Tanto que ellos llegaron a, dentro de los muchos escritos que aún conservan, porque realmente escrito como tal del desarrollo y descripción de estas grandes ciudades, solamente ese que mencionamos. Claro. Pero en la actualidad recordemos que existen todavía lo que son las sectas ocultas o los que guardan el misterio. Y entre eso existe precisamente una secta que le guarda misterio a estas dos grandes culturas. Y ellos hablan dentro de sus escritos de que ellos se volvieron hedonistas, materialistas, tanto así que comenzaron a transformar todo y todo quedaba o todo padecía de vida, todo era frío, era muerte, tanto así que tenían ejércitos de robots, de androides, hablaban de los atlantes. Y por su parte, los de Lemuria eran ya personas, humanos, que ya se dedicaban a cuidar un poco más su cuerpo. No habían desarrollado tanto el tema tecnológico como lo había hecho la Atlántida, los lemures. Correcto, así es. Pero de todas maneras existía en ellos un orgullo muy grande, tanto que los llevó entonces a rivalidad con sus hermanos acá, pues hablemos de hermanos de planeta, hermanos que comparten acá los territorios con los atlantes, ¿no? Entonces los lemurianos dicen, pues los textos estos que les hablo de las ciencias ocultas, hablan de que desarrollaron poderes mentales, hablan de que desarrollaron la teletransportación, de que hablaban de que se habían suprimido las enfermedades y duraban muchísimos y miles de años cada una de las personas, y que todas ellas reflejaban un bienestar que se manifestaba en su belleza, en cada una de las personas que pues en ese momento estaban en cada uno de esos continentes. Y por su parte también los lemurianos encontraron de que la verdadera forma de mantenerse con tantos años de vida era siendo o teniendo una cultura agrícola. Claro. Mira, una de las cosas que queremos resaltar en este programa, y es que de acuerdo a la reseña histórica que están haciendo Grelis y Sonia, estamos hablando de una civilización con gran desarrollo tecnológico que pudo haber dejado huellas impresionantes. Si esto fue así, entonces ¿por qué poco o casi nada se tiene como recuerdo de esta civilización? ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo que desapareció esa referencia? ¿Cuál fue el objetivo de que esos conocimientos que quedaron allá no se hubieran trasladado de manera palpable y tangible en nuestra historia moderna, sino por el contrario, comenzamos a contar una historia de hace 5.000, 6.000 años atrás, desconociendo ese continente, esa gente y esa tecnología? Aquí también tengo a mi compañero Armando Silva, que también nos trajo parte de esta investigación. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Neil. Quiero hacer un aporte en lo que tiene que ver en la parte histórica, retomando la introducción que tú hiciste sobre Platón. Platón es el primer filósofo que en su obra hace mención al continente desaparecido de la Atlántida. En los diálogos del Timeo nos cuenta cómo Critias cuenta a su nieto Platón de 10 años lo que había oído de su padre Drópidas, quien a su vez lo había oído en Solón, según les había sido contado por un sacerdote egipcio de la ciudad de Sais. Abro comillas: había una isla delante de ese lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia unidas. Ahora bien,
en esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso. Este imperio era señor de la isla entera y también de muchas otras islas y partes del continente. Durante un día y una noche horribles, todo vuestro ejército fue tragado de golpe por la tierra, y asimismo la isla Atlántida se abismó en el mar y desapareció. He aquí por qué todavía hoy ese mar de allí es difícil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y muy bajos que la isla al hundirse ha dejado. Cierro comillas. Otro personaje también histórico que hace mención a la Atlántida es Aristóteles. Lo mismo Francis Bacon, como también Allan Poe. Entonces, es cierto de que la Lemuria existió. Y no solamente lo encontramos nosotros en los relatos de estos sabios, porque nosotros hemos fundamentado nuestra investigación en mapas de evidencias. Por ejemplo, el profesor Charles Hapgood, profesor de geología en la Universidad de New Hampshire, reportó que una gran isla atlántica desconocida aparece en un antiguo mapa, que es el famoso mapa de Piri Reis, visto en televisión y en docenas de libros. El otro, un antiguo mapa que pertenecía al rey Enrique en 1500 después de Cristo, muestra claramente la Atlántida. Otro documento que muestra una evidencia son los documentos griegos y mapas mostrando la Atlántida, precisamente Neil, que estudió Cristóbal Colón antes de fijar su viaje hacia América, incluyendo el mapa Benincasa de 1482, el cual muestra las islas de la Atlántida que ya no existen. Neil, no solamente existen esas evidencias, y amigos oyentes, también existen antiguos escritos sobre la Atlántida. Por ejemplo, Platón, como ya lo hemos dicho, escribió una cuenta detallada de la Atlántida con su ubicación, historia tardía, cultura y destrucción. Igualmente, existen antiguos escritos de los aztecas y mayas, como el Chilam Balam, el Código de Dresden, el Popol Vuh, el Código Cortesianus y el manuscrito troano. Fueron también, amigos oyentes, traducidos a historias de la destrucción de la Atlántida y la Lemuria. Citemos también el libro Oera Linda de Holanda. Se dice que es uno de los libros más viejos, algunos encontrados. Cuenta de la destrucción de la gran isla Atlántida por terremotos y maremotos. Ni qué decir, amigos oyentes, el historiador Diodorus escribió que miles de años antes, los fenicios habían ido a la inmensa isla atlántica, donde Platón escribió que estaba la Atlántida. En unos jeroglíficos fenicios, amigos oyentes, hemos observado en algunas láminas que aparecen unas ruinas en las selvas, aparecen algunas tribus de indias blancas, donde casi perdieron la memoria de quién construyó estas ruinas. Citemos también al historiador griego Ammianus Marcellianus, quien escribió acerca de la destrucción de la Atlántida. Hablemos también de Proclo, quien visitó las islas fuera de las costas de África, donde los nativos le contaron de la destrucción de la Atlántida alrededor de 450 después de Cristo. De todas maneras, documentos hay. Y bastante. Bastante. Sí. Suficiente para decir que la Atlántida como cultura sí existió. Sí existió. Correcto. Hay otro punto que quisiéramos recordar, y ustedes, estimados oyentes, pueden investigar, y es el tema de la contactada por un atlante, según ella misma, o conocimiento atlante, como fue la rusa Elena Blavatsky.
Ella dice que ella vivió ya en 1800 y algo, fue contactada por un ser atlante, el cual le entregó una serie de conocimientos de los cuales se fundamenta mucho de las corrientes místicas y esotéricas de la actualidad. Hablábamos en alguno de los programas del tema de las sociedades secretas, hablábamos del tema del viaje astral y de todos estos conocimientos que resultan muy atractivos para las personas que están en búsqueda de la verdad, pero que desafortunadamente en un punto de esa búsqueda pueden llegar a ser engañados por fuerzas que aparentan ser buenas y no lo son. Es precisamente la misma esencia de lo que estamos tocando hoy en la Atlántida. ¿Por qué no se sabe mucho de la Atlántida? Porque hay una parte de la historia de la Atlántida que no se cuenta. Sí, precisamente es lo que venimos a descubrir aquí en este programa, en esta emisión. Sigamos entonces con nuestros compañeros en su investigación histórica de lo que representó este continente en la Atlántida. Grelis. Ney, una respuesta o una pequeña respuesta de lo que tú acabas de decir es porque en los cristianos antiguos veían toda esta tecnología, todo este avance tecnológico como ciencia ficción. Por eso fueron censurados todos estos escritos, todos estos libros y todas estas... Todo este conocimiento fue censurado. Sí, en un punto de la historia, nosotros con la religión, que gran parte de la culpa lo tiene, nosotros fuimos obligados a dejar de investigar y conocer otras fuentes, otros conocimientos, para que solamente vigiláramos nuestra atención a lo que las religiones nos decían. Bueno, y también podríamos hablar un poco del aspecto físico que habíamos tocado anteriormente respecto de los atlantes y los lemurianos. Se hablan dentro de ese mismo texto antiguo de que hablaba de las naves espaciales y dentro de las escuelas de misterio que se conservan, dentro de las que hablábamos de Blavatsky ahora en estos momentos, y pues entre otras cosas que fue supuestamente digamos que heredado y demostrado por Alan Geiger, bueno, él el señor del espiritista. El espiritista, correcto. Y que experimentó hasta lo último con el fin de demostrar esa vida etérica, que entre otras cosas, ahora más adelante hablaremos dónde quedaron también todos esos registros de la Atlántida. Entonces, encontramos de que dentro de esos mismos libros de las escuelas del misterio que se encuentran hoy en día, hablan de que muchos de los habitantes de la Atlántida eran personas de gran altura, eran gigantes, que tenían un conocimiento que realmente no era de este mundo y que sometían a el resto de la población. Correcto. Así pues, encontramos que los atlantes, dentro de su afán de seguir colonizando y ampliando su imperio, porque entre otras cosas ellos querían ser el dueño de los dueños del planeta en ese momento e imponer cada uno de sus conocimientos y tecnologías, encontramos de que ellos sometieron a todas y cada una de las partes del planeta a donde llegaban. Y dentro de eso hablamos de que existe una colonia y es la de Luxor. Entonces vemos de que en Luxor existe gran misterio, ¿cierto? Y hasta nuestros días existen escritos que han pasado de generación en generación y que nos hablan precisamente de esos dioses, de esos gigantes que tenían presencia dentro de este planeta y que, entre otras cosas, llegaron a someter tanto a los hombres que llegaron por dejar sin provisiones ni abastecimiento. O sea, los hombres sencillamente luchaban y trabajaban para estos gigantes que existían en su momento. Hay una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta y son las cuentas en el tiempo. Recuerden, Atlántida, 12.000 años mínimo de antigüedad de aquí hacia atrás, y tenemos que relacionarlo también con Egipto, porque vamos a comenzar a tener respuestas de dónde apareció Egipto de repente en el tiempo con un adelanto tecnológico. Así es. De repente unos 4.000 años de antigüedad, 5.000 años de antigüedad en el mayor de los casos. En lo que respecta al apogeo de este imperio, la mayoría de los escritores, amigos oyentes, de los escritores antiguos sobre la Atlántida, están de acuerdo, coinciden
que los atlantes lograron un cenit de lujo y que los condujo a su caída. Los antiguos dicen que los atlantes se volvieron tan materialistas y hedonistas que perdieron su visión espiritual. Miren esta parte, amigos oyentes, cómo el materialismo conduce a perder la visión espiritual y se alejaron del Padre Creador. No tenemos ninguna escritura antigua que describa detalles de la vida en la Atlántida, es decir, encontrada en los museos del mundo y bibliotecas. Más que estos referidos, lo que sí tenemos son escritos de las muchas escuelas de misterios, las universidades cósmicas del amanecer del tiempo, afirmando haber preservado secretamente la sabiduría eterna a través de los siglos. Amigos oyentes, las escuelas de misterio de la Lemuria y la Atlántida enseñaron, según los registros hallados, la historia del planeta desde el amanecer del tiempo y los secretos de cómo dominar la vida y el ambiente, cómo curar todas las enfermedades, retardar el proceso del envejecimiento, controlar el clima, lo mismo que se está haciendo hoy día, eliminar insectos nocivos, la alquimia y cómo usar cristales para sistemas de energía. Las escuelas de misterio también enseñaban la telepatía para comunicaciones, teleportación para viajes y técnicas de mente sobre materia que le daban a aquellos iniciados poderes sobrehumanos. Este conocimiento, amigos oyentes, conocido como la ciencia secreta, está disponible ahora a los iniciados aceptados de las existentes escuelas de misterio alrededor del mundo. O sea que ese conocimiento se está aplicando hoy día para que lo pasen a edades futuras, cuando la masa de la humanidad sea lo suficientemente evolucionada para heredarla. Aquella edad está ahora acercándose. Las únicas ruinas de transporte terrestre registrados son la evidencia de monocarriles y construcciones plásticas en el suelo del Océano Atlántico, reportados por la expedición de Boris Astrurua de una ciudad sumergida a 400 millas fuera de las costas de Portugal. Amigos oyentes, se dice que los atlantes tenían gentes extremadamente apuestos. Se alega que usaban ropas intrincadamente enjolladas y vivían una vida de ocio y diversión, en fiestas, banquetes, bailes y dicha en drogas exóticas. Vayan ustedes, amigos oyentes, haciendo una relación entre lo que le estamos narrando y lo cotidiano. Un paralelo entre la vida atlántida y la actual. Es correcto. En su creación del cielo en la tierra, amigos oyentes, no tenían deseos por perseguir la idea del cielo después de la muerte, creyendo que ellos ya lo habían hecho en la tierra. Los biólogos hoy admiten que la capacidad del cerebro de cráneos encontrados de la ciudad perdida o del continente perdido eran más grandes que la de los hombres modernos. Ellos usaban el 90% del cerebro. Imagínense qué poderío tenían estas personas. Ellos usaban el 90% del cerebro, el cual el promedio humano es incapaz de usar hoy en día, y podían ver, amigos oyentes, ver y oír más allá de nuestro muy limitado rango de estos sentidos, y veían auras de colores del arco iris alrededor de todas las cosas vivas, y escuchaban las frecuencias más altas de los animales. ¿Qué tal te parece, Neil, toda esta descripción? Muy parecida a la actual. Correcto.
Así es. Mira que aquí los oyentes, permíteme, Armando, están opinando. Carmen Rojas, fue escrito, bueno, aquí nos escribe, vamos a leer desde el principio. Carmen Rojas está en sintonía y dice: me hace recordar el texto Manoa, la ciudad atlante de los llanos orientales, dice Carmen Rojas. Rubén Darío también saluda y se conecta desde Palmira. Dama Blanca también lo hace. Carmen Rojas dice: fue escrito por José Lizarazo, un periodista de la ciudad de Sogamoso, en Boyacá. Carmen sigue diciendo que en el texto hay mención de, cuenta el autor, que son altos gigantes entre 3 y 4 metros de altura, que visten con un gorro especial en forma de triángulo, vestidos pegados del cuerpo y botas, como tú muy bien ahorita lo venías describiendo. Rubén Darío de Palmira también hace su aporte. Dice: Platón en sus escritos también hace referencia a la Atlántida de los relatos de un narrador llamado Salón, que a su vez había tomado dichos relatos de los antiguos egipcios. Y también nos deja aquí una dirección de internet para que investiguemos un poco más. Dama Blanca dice: es que... Bueno, ahorita mandamos aquí el mensaje de Dama Blanca, no lo logro interpretar. Neil, permíteme para concluir este enfoque, ¿no? Resulta, amigos oyentes, que los atlantes crearon una fuerza laboral nacional de robots, como lo comentaba ahorita Sonia. Pues androides. Como hoy en día entra una empresa, sí, igual hay una cantidad de robots trabajando. Por eso yo les pido a los oyentes que vayan haciendo un símil. Un paralelo entre lo narrado y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Los atlantes crearon una fuerza laboral nacional de robots, androides y humanoides con ingeniería genética, para crear y mantener la mayor parte del imperio del plano material, y que las computadoras controlaban los robots y androides. Máquinas de perpetuo movimiento fueron creadas, que creaban y operaban otras máquinas y las reparaban. Amigos oyentes, la Atlántida estaba en el borde de la vida sin instrumentación, entre comillas. En otras palabras, al imperio estaba controlado por máquinas y computadoras que hacían todo para los ciudadanos. Ningún atlante tenía que trabajar o ir a la escuela. Cascos educaban a la gente mientras estaban dormidos. Ya eso lo estamos viendo. El inglés mediante sistemas cuando la persona está dormida, sí, en estados de inconsciencia. Podríamos decir entonces que mucha de la tecnología que conocemos hoy realmente es antigua. Es un legado. Un legado. Es un legado, correcto. Resulta que un adolescente, amigos oyentes, tenía conocimiento más allá aún que el más respetado genio de nuestra era. Con un lapso de vida de 1000 años para adquirir conocimiento, los atlantes, amigos oyentes, estaban conscientes e informados más allá de nuestras imaginaciones. Vamos a darle paso aquí a Sonia, que está inquieta porque tiene unos aportes que hacer. Bueno, dentro de este tiempo se relata de que dentro de los hombres de la Atlántida también caminaban los dioses. Caminaban los dioses con diferentes formas o diferentes apariencias, exacto, apariencias físicas. Y dicen que precisamente los sacerdotes recibían todo ese conocimiento y lo impulsaban en cada una de las colonias. Entonces, tomando este conocimiento directamente de los dioses, muchos se dedicaron entonces a escribirlos en los textos que hoy llamamos también apócrifos y los que encontramos también por lo menos en la antigua Sumeria. Entre esos también encontramos en la India muchos que hablan de las vimanas.
Las vimanas que utilizaban los dioses para transportarse. Naves espaciales. Naves espaciales, correcto. Y dan exactamente la descripción de cómo eran. Daban la descripción exacta de las aleaciones de metales. Daban las ecuaciones precisas para lograr altura. Y decían que muchas de las naves parecían pájaros. De esa forma encontramos que posterior, ya muchos años después, a cada una de esas formas que se encontraban en la Atlántida caminando junto a esas personas o esos humanos de entonces, se les hizo posteriormente en las colonias, ya hablamos de Luxor, una de ellas, se les hizo templo y se les dio ya entonces total, digamos que como convalidaron como dioses totalmente. Y precisamente entonces ya hablan de un Horus, hablan de los diferentes dioses que encontramos, y entre esos encontramos también los llamados dioses nórdicos, que también hablan muchas culturas acá. Se están dando cuenta, estimados oyentes, a través del relato que están haciendo nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo Descubriendo, este programa investigativo, que la Atlántida puede resultar teniendo mucha influencia o más influencia de la que podríamos pensar de manera inadvertida. ¿Qué pasó entonces en la Atlántida? ¿Cuál fue el orden que se estableció en la Atlántida? ¿Por qué dioses extraterrenos en la Atlántida? Vamos a una pausa comercial y al retornar vamos a entregarles toda la verdad aquí en Descubriendo de lo que significa esta antigua civilización. Ya volvemos. Bueno, estimados oyentes, seguimos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, muy contentos, pues cada vez que ustedes escriben allí en ese chat, nos place pues recibir esos mensajes y darles lectura. Dama Blanca, muy conectada desde esta mañana con los programas, gracias Dama Blanca por estar allí siempre pendiente. Carmen Rojas dice, Manoa, Ciudad Atlante en cuarta dimensión, historia real que relata Lizarazo, a quien le fue permitido entrar y salir para que divulgue el mensaje a los seres humanos sobre cómo prepararnos en estos momentos de cambio de la madre tierra. Hombre Azul también, fiel oyente, dice desde Palmira Valle, un abrazo de corazón para toda la mesa de trabajo de Descubriendo. En nuestra búsqueda tenemos un libro que recomendamos a ustedes, se llama El Dios que adoran los hombres, de la escritora Marcel Robert. Es un libro que narra precisamente de las situaciones que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Y en el tema de la Atlántida, este libro dice lo siguiente: todo comenzó en la Atlántida. Luego de ser arrojados a la tierra, la invasión luciferina que narra Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón cayó a la tierra. Y por esta batalla de los cielos, donde cayó esta organización, se comenzó a borrar la memoria humana, la esencia del ser humano, no sin antes haber tomado un plan llamado sinarquía. Estos seres, cuando llegan, en este caso, a la Atlántida, establecen lo que conocemos como la sinarquía, que es una sombra de iniciación cultural, de cambio del pensamiento humano. Una forma de educación de la conciencia humana que oculta los planes de la invasión, es decir, de la maldad en el planeta Tierra. Decretó entonces que se dividiría en dos bandos esa organización llegada a la Tierra. Uno bueno, entre comillas, y otro malo también. Estos dos bandos del mismo bando caído, ¿bien? Y esto con el fin de tomar a los buenos, entre comillas, y hundirlos en las tinieblas, y a los diabólicos para llamarlos a su servicio. El bueno sería comandado por Lucifer y el diabólico, o decir el mal, por Satán. Dos personalidades que, siendo una invisible, separaría estratégicamente al hombre a fin de confundirse y robarle su identidad de luz. Lucifer, por su lado, sería el de la rebelión, la antorcha de la libertad, entre comillas, y el libertador de los espíritus presos por Satanás, que vendría representando el mal. El hundidor del hombre en el materialismo, que le daría a todos los tesoros del mundo. En tanto, Lucifer, el bueno, entre comillas, le enseñaría la metafísica del espíritu como la trampa de una salvación al desarrollo de las tinieblas del mismo materialismo. Entonces, quienes quedaron de la rebelión estelar llegaron a la Atlántida.
Se mezclaron e inseminaron su raza, que llamaron hiperbóreos, o en otros términos, iborios atlantes, los dioses salvadores de Lucifer, quienes según su treta querían liberar al hombre del engaño de la materia, y afirmaban que luchaban contra la estrategia enemiga de Satanás, siendo el mismo, pues su origen provenía de más allá de las estrellas. Estamos hablando de ángeles caídos a la tierra de la Atlántida, de una luz que solo podía ser vista por el espíritu, según ellos. Una lux, no con Z, sino con X, lux, imperceptible para el alma, aunque invisible frente a ella. Ese alma a la cual se referían era obra de los demonios de la materia, una negrura impenetrable, un abismo infinito, sumido en un terror incontrolable. Por eso ellos, como Lucifer, tenían que salvar a la humanidad. Este era el pretexto. Los atlantes entonces de Lucifer se nombraron iborios, por ser hiperbóreos. Los de Satán, que son del mismo clan oscuro, se llamaron Gollums. Entonces los Gollums y los hiperbóreos, por ser denominadores de la materia. Y entre ellos, escúchese bien, estimado oyente, entre los hiperbóreos de Lucifer y los Gollum de Satanás, todos del mismo bando extraterreno caído, se trazó la guerra espacial del antiguo continente, de la Atlántida, lugar donde prepararon para la Tierra la actual batalla final o el Armagedón que conocemos. Los oscuros fueron sacerdotes que propiciaban el culto a la matanza, el sacrificio de sangre, en tanto los iborios eran guerreros de los dioses libertadores de Lucifer y jamás hablaban de paz sino de guerra, y su estrategia consistía en mantenerse alerta y conservar el teatro de operaciones de esta guerra esencial en la Tierra. Un modo especial de vida que les permitió vivir como extranjeros en este mundo. El gran jefe de los hipertus, se llamaba hiperbóreos, es Lucifer, el que en su treta desafía el poder de la ilusión del Dios creador o del demiurgo Satanás, que es el mismo, pues Lucifer es, según ellos, el enviado de Dios incognoscible, el verdadero Cristo con K, lo cual genera la luz increada. Así que el pueblo de los iborios era constructor megalítico de menires, dolmenes, choplens, pozos, montes artificiales, cuevas, y estos pactaron con sangre hacer reyes y las naciones. Mezclaron su sangre, los iborios de la antigua Atlántida, con los representantes de los pueblos nativos del planeta Tierra, generando las primeras dinastías de reyes guerreros del origen divino, los semidioses. Esto se encuentra también registrado cuando en la Biblia, en Génesis 6, menciona de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron y tomaron a muchas de ellas y nacieron los grandes de antaños o los gigantes. Esta misma historia bíblica es la que estamos narrando ahora mismo desde la Atlántida, de reyes que debían preservar esa herencia, apoyándose en una aristocracia de sangre y espíritu, protegiendo su pureza racial, pureza entre comillas, es lo que harían finalmente durante milenios. Le llamamos los oscuros Gollum. Por su parte, desarrollaron la sinergia cultural contra la que pelearon los iborios desde su táctica esencial, con una guerra terrorífica que llevó el hundimiento de la Atlántida. La guerra entonces que hundió la Atlántida fue de los mismos ángeles y sus naciones invadidas, los iborios y los Gollums, ¿verdad? Como consecuencia del desarrollo de armas de origen extraterreno aún desconocidas para el mundo actual, las que movieron los continentes o los cimientos de los continentes, aparentemente en una catástrofe natural, como nos cuentan algunos libros de historia, que se dio cuando el gran jefe de toda la raza hiperbórea, el señor absoluto Cristo Lucifer o Cristor Lucifer, enfrentó al descender a la tierra al dios Satán, el enviado del dios Sol Atón, al padre de los hombres, y esta pugna causó la destrucción de Atlántida. Así la guerra espiritual para el hombre dio origen a la de Atón contra Lucifer. Este ejemplo lo podemos nosotros graficar nuevamente en la historia, en lo que vemos ahora, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, cuando se enfrentaron
los señores del capitalismo contra los del comunismo, siendo los dos patrocinados por la misma idea, patrocinados por los mismos dineros, como hoy también vemos aparecer guerras entre judíos y palestinos, pueblos que tienen los mismos orígenes, los mismos dioses. Quiere decir que estos ángeles, desde que llegaron, establecieron el famoso bien y mal como dos ideas contrarias para que el hombre se debatiera en ella y esto generara enfrentamientos, trajera guerra y el hombre perdiera su esencia original. Parte de lo que se está diciendo, estimado oyente, es la razón por la cual hoy no se conviene saber mucho de la Atlántida, pues porque quienes estuvieron en ese antiguo orden de la Atlántida son los mismos que gobiernan hoy, y la misma estrategia utilizada hace 12,000 años en la Atlántida se sigue utilizando hoy. Por eso es muy positivo la descripción que hace nuestro compañero Armando cuando nos pone a hacer un paralelo, y es lo que hoy en Descubriendo debemos descubrir, valga la redundancia, que el mismo plan lo estamos viviendo. El saber la historia atlante y lo que nosotros estamos profundizando en este tema nos da a nosotros la herramienta para comprender cuáles son los mecanismos para defendernos. Quiero dar otro registro profético a Atlante a través de un hombre que se llamó Taut, el Atlante. Él hizo una profecía para el tiempo de hoy que quiero compartir con ustedes, estimados oyentes, cuando él habla de el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la guerra, del enfrentamiento. Él dijo que sería en un tiempo específico, con unas señales específicas que cada uno de nosotros debe reconocer, debe identificar. Él dijo así: muchos de los que se encuentran atados a las tinieblas se esforzarán en mantener a otros fuera de la luz. Entonces vendrá hacia el hombre la gran guerra que hará temblar y sacudir la tierra en su curso. Tercera guerra. Entonces las bestias negras abrirán la guerra entre la luz y la noche. Será el fin, cuando el hombre conquiste nuevamente el océano y vuele por los aires, cuando él haya aprendido a enjezar la iluminación. Grande será la batalla entre las dos fuerzas, entre las tinieblas y la luz. Las armas de las fuerzas negras barrerán a los hombres y la mitad de ellos se habrá ido de la vida. Esto dice la profecía de Taut, el Atlante. Pero fíjese lo que dice la profecía. Sería el fin, cuando el hombre conquiste nuevamente el océano y vuelva a volar en los aires, cuando él haya aprendido a enjezar nuevamente la iluminación. Total, que él nos dice, el Atlante de Taut, que viviríamos un tiempo de guerra cuando desarrolláramos la misma tecnología y estuviéramos en el mismo punto que estuvieron los atlantes cuando se enfrentaron iborios contra los Gollum. Esta misma situación la estamos viviendo nuevamente. ¿Qué opinan de esta denuncia que acaba de hacer este libro? Sí, podemos traer a colación, Neil, lo hecho por los nazis. Resulta, Neil y amigos oyentes, que los nazis de Hitler pudieron haber hecho bien con sus conocimientos avanzados. Sin embargo, los emplearon mal para propósitos científicos malos e inmorales, bastante como lo hicieron los atlantes en su época. También usaron mal los poderes psíquicos, justo como lo hicieron los atlantes. Amigos oyentes, los fundadores de los nazis creían que estaban destinados a crear la nueva superraza. Eso era una obsesión que ellos tuvieron. Una superraza que gobernaría este planeta en la futura Edad Dorada. Los líderes nazis estaban convencidos que toda la historia estaba en ciclos, consistente de edades doradas seguidas por desastres. Hitler, amigos oyentes, afirmó que la repetición de la historia requería esto para recrear los superhombres que habían venido y se habían ido. Los nazis debían exterminar a todas las razas inferiores que creían que habitaban el planeta. Era su creencia que era el destino de los nazis en el plano universal: manifestar la edad de Acuario y la nueva raza. Los nazis transfirieron millones de dólares de sus ejércitos de oro
y armas secretas, y a muchos científicos a una remota región en Argentina. Esto es para tenerlo en cuenta. Para sobrevivir, los infames experimentos genéticos en prisioneros en los campos de concentración nazi eran tentativas para manipular genes, para crear la nueva raza. Raza que debía ser fundada por tropas SS nazi de gente rubia de ojos azules. Muy bien. Otro tema que está ligado al tema Atlante es el tema de los nazis. De los nazis. Y cómo, por ejemplo, Hitler sabía de ciertos conocimientos ocultos, pues hizo parte de sociedades secretas y sabía que allí en la Cábala y en todo el tema proveniente de la Atlántida, de Egipto y del pueblo sumerio, había un conocimiento que se podía heredar para controlar. Pero precisamente después de narrar todo lo que sucedió en la Atlántida con esta caída de estos dioses extraterrenos que se mezclaron y crearon el famoso bien y mal, Lucifer y Satán, desarrollaron entonces una guerra que produjo el hundimiento de la Atlántida. Pero, ¿qué sucedió mientras tanto? ¿Qué sucedió con las fuerzas originales de la creación mientras esta atrocidad se cometía? ¿Cuáles fueron los planes de la otra fuerza positiva para restituir esto? En búsqueda de respuestas, fuimos a otro libro que se llama La Gran Memoria Ram 1, donde nos dice que la Atlántida fue habitada por unos seres llamados los Sugarianos. Es la misma parte de los seres caídos, los monstruos que llegaron hace mucho tiempo, que atravesaron la brecha del tiempo y del espacio desde otros universos. Dañaron la humanidad en tiempos antiguos, pero fueron expulsados de ese universo por las fuerzas luz creacionales. Luego de esa expulsión, ellos tomaron cuerpo acá en la Atlántida de hace 12.000, 13.000 años. De allí pasó a ciudades del desierto. Hubo una gran destrucción que ya hablamos, pero de esa destrucción, estos entes salieron de esa Atlántida y pasaron a ciudades del desierto de Utak, a las de Kurukshetra en la India, es decir, que tomaron posesión en el desierto que conocemos hoy de Egipto. Allí se trasladaron también en la India. Volvió entonces a revivir en Sodoma y en Gomorra. Pasó de la Atlántida, viajaron por los aires y se posesionaron del desierto, tanto del norte de la India como todo el Medio Oriente, como el norte de la India, y revivieron en Sodoma y Gomorra, ciudades y lugares que por designio de leyes eternas tuvieron que ser destruidas, pues se había desarrollado toda una maldad proveniente de la misma Atlántida. Fueron destruidas porque sus habitantes dejaron de ser humanos. Cuando esos lugares fueron desintegrados en su materia, sus espíritus quedaron latentes, entumecidos y sin alimento homosexual, sin esa energía, y en la medida que el mundo se pobló y el hombre se corrompió, se excitó su poder y tomó cuerpo, que es lo que hoy nuevamente vuelva a reclamar. Desde entonces va devorando las mentes y los cuerpos humanos hasta hoy, día final del, llamémoslo así, juzgamiento y destrucción total de este poder. Ahora todo este poder infernal desde la Atlántida se ha fusionado en Babilonia y en el submundo del astral, de los lagartos, de las serpientes, de la casa de víboras, como también lo denunció Jesús. El mundo de Roma, la que es habitación de todas estas entidades heredadas desde la Atlántida. Esta puerta de acceso para que los seres de la Atlántida, los expulsados de la Atlántida, vuelvan a manifestarse o tengan influencia sobre la tierra, es el tema de las filosofías metafísicas. Las mitologías metafísicas los que buscan es abrir una puerta, una luz astral para que los entes expulsados de la Atlántida vuelvan a tomar forma. Por eso es que el tema de la Atlántida es un tema secreto, pues porque todo el conocimiento y toda la intención que hay detrás de quienes saben de esto es para controlar. Así establecen sobre la humanidad estos entes astrales que canalizan para ellos de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban a los meditantes. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos procesos metafísicos, esotéricos y místicos, haciéndose pasar por hermanos mayores en estas meditaciones o en el mundo astral, o maestros ascendidos, donde activan la histeria de masas y multitudes y las manipulan hasta convertir ese poder en un furioso torrente de energía infernal. Y esto es común cuando se invoca el cuerpo del Mesías, que en otros tiempos se llamó también Saint Germain. Todo esto lo tenemos gracias a la influencia cabalística desde Salomón, desde Moisés, que abrieron
abrieron un espacio místico, un portal dimensional para que los entes de la caída de Atlántida llegaran nuevamente. Recordemos entonces que después de la destrucción en la Atlántida, estos seres toman otra vez posesión de otra parte del planeta, como es toda la civilización egipcia, y ahí se ve toda la simbología y toda la construcción atlante nuevamente en pie. También en los sumerios, la parte sumeria también heredó el conocimiento atlante, también como la parte norte de la India, lo que hoy es Cachemira. Todo este conocimiento ancestral viene desde la Atlántida, pero que con el tiempo se convirtió en sociedad secreta, se convirtió en misticismo, en sociedades que hoy pues aparentan ser muy positivas, y que lo que están haciendo es canalizando a sus adeptos para traer a la vida sus entes. Correcto, Neil, y todos nuestros radioescuchas. Entonces, en lo que estamos hablando es precisamente que existe un documento, un registro de todos los acontecimientos de una antigüedad, ¿cierto? Precisamente de ese registro habla el libro de la ocultista británica Annie Besant. Ella escribe La sabiduría antigua en 1898 y nos habla de unos llamados registros acásicos. Precisamente nos decían que, ella propuso que los antiguos maestros creían que existían unos registros insertos en otra realidad incorpórea, desconocida para la mayoría de los seres humanos. Y dentro de estos antiguos maestros, entonces vamos a entender el por qué existe la llamada cultura y sabiduría milenaria. ¿Y quiénes los tienen? Los traen los caldeos, los chinos, los cristianos, los druidas, los egipcios, los griegos, los hebreos, los himalayos, los hindúes, los mayas, pero sabemos desde qué tiempo a qué tiempo, ¿cierto? Porque resulta que dentro de los mayas también fueron influenciados por estos seres del éter, los moros y los persas y los tibetanos. Hablamos entonces de una época posterior a los mayas originales. Los mayas originales, así es. Entonces hablamos de que estos registros acásicos son una especie de memoria de todo cuanto ha acontecido en todos los tiempos, y nos hablan y almacenan, pues según Annie, pues toda y cada una de las memorias de la humanidad en su antigüedad. Así pues, como lo comentabas tú anteriormente, a través de las diferentes sectas que se han dado hoy en día, dentro de las cuales encontramos la que desarrolla la nueva era, encontramos que cada uno de los meditantes llegan a encontrarse precisamente con ese punto que los lleva a lo que ellos llaman un nirvana, que es precisamente ese encuentro con los maestros ascendidos, de los cuales encontramos entre ellos el Saint Germain. Dentro de esto, o digamos esta onda de pensamiento o dimensión, ellos logran entonces contactar hasta con la misma historia de los vegetales y los animales. Es así como ellos te pueden comentar de mundos y inframundos que existen, y en efecto ellos pueden tener visiones en lo que nosotros llamamos el astral. Esto quiere decir que son capaces de hacernos ver y conocer ciertas cosas gracias al fluido etérico del mundo astral. Correcto. Que es una agrupación de conocimientos que desde la Atlántida se viene recopilando, pues para que los adeptos en su búsqueda honesta de la verdad se vean engañados por este tema de estas meditaciones y estos conocimientos. Correcto, y al momento pues de que llegan con el sentimiento de lo que ellos sentían que eran cierto, que era verdad, como por ejemplo en el día de hoy estamos hablando de que existía la Atlántida, de que existía una Lemuria, en efecto ellos logran ver eso que ellos muestran como Lemuria, eso que ellos encuentran como un poder sofisticado y magnífico, y es allí donde son atrapados. Claro, estimado oyente, lo importante es tener en cuenta parte de la información que entregamos ahora, cuando decíamos que a partir de la rebelión, de la caída de estos seres extraterrenos hace miles de años, se estableció dos corrientes que parecieran contrarias, el bien y el mal, el bien entre comillas porque no lo es, y el mal, que para que el hombre en esa búsqueda de alguno de esos dos bandos se encuentre enredado, ¿verdad? Por eso lo que nosotros entregamos aquí como información siempre buscamos que ustedes lo filtren bajo la inteligencia de su propio corazón, porque en este momento y en esta hora nuestro planeta entero está siendo gobernado por inteligencias que han creado ciertos conocimientos o han deformado los conocimientos originales para que la humanidad no llegue al fondo de su propia verdad.
En esta hora es indispensable tener en cuenta parte de la información que estamos entregando, porque si desconocemos la otra fuerza, si desconocemos de la existencia de estos seres que han venido trasladando en el tiempo a través de sus sociedades secretas, vamos a tener nuestros análisis, el fundamento de nuestros análisis de las problemáticas que estamos viviendo muy llanos, faltos y carentes de verdad absoluta, y esto es lo que necesitan precisamente quienes controlan. El tema de la Atlántida es un tema vetado, es un tema de locos, es un tema que nadie se atreve a tocarlo, porque precisamente se trata de que toda la esencia que de allí se desprende, porque allí empezó toda esa manipulación, no se conozca, no se sepa, no reconozcamos ese, llamémoslo así, ese enemigo que pues nos ha engañado en el tiempo. Esa es la parte que nosotros queremos compartir con ustedes. Acá Rubén Darío nos dice: anillos de tierra rodearon, vamos a leer más acá. La Atlántida de Platón, en el centro de la isla Atlántida extendiese una llanura reputada como la isla bella y fértil de todas las llanuras. Alrededor de la colina, como medas de Cano, aparecieron 2 anillos de tierra rodeados de 3 anillos de mar. En el centro de la colina estaban situado un santuario consagrado a Poseidón y a Cleito. Rodeaban el templo un muro de oro que estaba vedado para traspasar. Otro templo dedicado solo a Poseidón está hecho enteramente de plata, excepto las estatuas que eran de oro. Esto según la descripción del relato de Platón. Aquí nuestro oyente Rubén Darío nos está haciendo un aporte en el tema de cómo fue en el tiempo de la Atlántida su belleza que resultó ser venenosa, su propia destrucción. Así es. Sí, y ese llamado que existe hoy en muchos sectores de la humanidad, en donde se clama la paz, se clama la sana convivencia. Eso ocurrió en esa época. Los líderes mundiales le advirtieron a los ciudadanos atlantes y líderes que se destruirían a sí mismos, así como a la vida misma, si no dejaban de darle mal uso a las energías cósmicas, a las energías nucleares y a lo psíquico. Que el mal uso de la tecnología podía conducir a terribles terremotos, maremotos y erupciones que podían destruir el imperio. Amigos oyentes, ustedes pueden encontrar en nuestro blog unos programas pasados en Descubriendo, en donde tocamos el tema del fenómeno HAARP. Las armas HAARP. Correcto. Sí. Las armas donde se utilizan la alteración del clima, donde se puede producir terremotos. Y encontramos cómo el HAARP tenía un contrario que era el Sura. De los rusos. De los rusos, ¿te acuerdas, Neil? Claro que sí. O sea, invito a los oyentes a que descarguen esos programas que tienen mucha relación con lo que estamos tocando. Con los temas que estamos tocando, claro. Correcto. Y resulta que esa advertencia, Neil y amigos oyentes, fue ignorada por millones y millones de personas, quienes justo como ahora viven por el ahora, ignorando el futuro. La humanidad, tan preocupada acerca de su existencia diaria y placeres, esa humanidad ignoraba el futuro para su propia perdición. Algunos, Neil, creyeron que sus grandes científicos podrían salvarlos con tecnología. Muchos creyeron que la gente simplemente reencarnaba y por lo tanto no temían a la muerte. Te comento, Neil y amigos oyentes, que los científicos atlantes, de acuerdo a lo investigado, crearon ciudades subterráneas en América del Sur, debajo del océano Atlántico, bajo el continente del Polo Sur, entonces en esa época libre de hielo, y en la Luna, para escapar las calamidades mundiales. Tenían enormes fuerzas aéreas esperando rescatarlos. Increíble, ¿no? De ahí la tradición austral de la tierra escondida, ERX, en Argentina.
Muy bien, estimados oyentes, hemos llegado así pues ya casi al final de Descubriendo. Nuestras compañeras nos tienen algo más. No, solo decir, Neil, que la historia es una repetición. Claro. Sí. Que la humanidad entonces regresaría de nuevo a condiciones primitivas y tendría que comenzar de nuevo. Así es. El tema se comprende más cuando hacemos el paralelo que Armando ahorita nos invitó. La misma situación, allá los atlantes con su triángulo iluminado promulgaban un nuevo orden mundial. Hoy vuelve y está en el billete de dólar que felizmente se pasea por todos los bancos internacionales y se habla de las dos fuerzas que en este momento se debaten en el planeta, como lo son los aliados y los terroristas. La misma situación de los iborios y de los Gollum en la antigua Atlántida, que llevaron a una terrible guerra que movió los cimientos de los continentes. Una vez más, exhorto a todos y cada uno de nuestros amigos radioescuchas para que sigan buscando dentro de la historia, porque recordemos que el hombre que desconoce su historia está confinado a cometer los mismos errores en el presente, y cometiendo esos errores en el presente, entonces detendrá su futuro, su evolución. Muy bien, Armando. Apoyando lo que acaba de decir Grely, podemos llegar a una conclusión, que en el amanecer del tiempo una civilización comenzaría y avanzaría a la grandeza, pero ¿para qué? Solo para ser destruida. La humanidad definitivamente regresaría de nuevo a condiciones primitivas, como ella lo afirmaba, y tendría que comenzar de nuevo. Poco rastro del imperio anterior permanecería. Los antiguos historiadores indicaron que la civilización ha sido destruida totalmente por lo menos 5 veces, Neil, ya sea por el agua o por el fuego. La devastación llegó en forma de terremotos volcánicos o en forma de fuego a través de un cometa, terremotos y maremotos. El último final de una era vino con una combinación de fuego y agua, combinados con la inhumanidad del hombre hacia el hombre. La inhumanidad del hombre hacia el hombre, que es lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Las aguas están ahora olvidadas y se han convertido en tumbas de hielo, que son los glaciares. Y para concluir, por ahí podemos hacer una reflexión que sería la siguiente. Una reflexión interesante que deberíamos hacernos todos es: si las dos culturas que nos han precedido, la Atlántida y la Lemuria, acabaron autodestruyéndose, y viendo lo que estamos haciendo con la Tierra y el cambio climático, la pregunta es: ¿no deberíamos reformular nuestros principios para no acabar igual? Así entonces, en la época de la Atlántida, la Lemuria, civilizaciones venidas de otros mundos mezcladas con los nativos, crearon su orden de tinieblas, sus guerras y sus enfrentamientos. Los lemures, con una esencia para protección de la misma tierra, lograron convertirse en ese momento en una esperanza. Los lemures llegaron al continente americano, como lo llamamos hoy. Los atlantes llegaron a lo que hoy conocemos como norte de África, todo el centro, todo el Oriente Medio, todo el Oriente. Y ellos establecieron ahí su mentira con sus dioses falsos. Hoy se vive exactamente lo mismo. Una América Latina que se convierte en una esperanza, pero una Europa y una Norteamérica llena de los mismos errores de la misma Atlántida. La diferencia entre aquella destrucción de hace 12.000 años con la que estaremos prontos a vivir es que en esta ya no habrá más error. Está llamándose al hombre al despertar de su conciencia, y somos nosotros los que determinamos que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió.
Bueno, estimados oyentes, los invitamos a que sigan con nosotros aquí en Descubriendo. El próximo martes, cuando sean las 10 de la mañana, estaremos retransmitiendo este mismo programa en diferido y los esperamos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde aquí en Descubriendo. ¿Me dice algo, Sonia? No, que quería despedirlos también con una frase o un pensamiento. A ver. A todos nuestros amigos buscadores. A esos buscadores que nos están escuchando, nuevamente, como ya es el tema de Descubriendo, nuevamente recuerden que el buscador encontrará muchísimas piedras en su camino. Alfombrado serán las piedras, se tendrá el camino lleno de piedras, pero solamente de ese buscador incesante, de ese investigador por excelencia, será el resultado de que logre vencer su propio destino. Claro, así será. Aquí me pregunta Dama Blanca cómo hace para tener los libros o dónde sacamos la información. Aquí pues yo dije El Dios que adoran los hombres y La memoria RAM 1. ¿Ustedes qué otra biografía tienen? Pues de los que hablamos históricamente, hablamos de Platón, hablamos del Shastra, hablamos también de la escritora británica Annie Besant, que es la que habla de los registros akáshicos, y pues también de los diferentes poemas épicos y también pictóricos que existen en las diferentes culturas, en la Sumeria, en Egipto. Muy bien, ahí puedes investigar, Dama Blanca, en el internet hay mucha información. Si quieres te puedo mandar por tu correo el libro El Dios que adoran los hombres y el libro La Gran Memoria RAM 1 para que puedas complementar la información que hoy entregamos. Que estén todos muy bien, gracias por estar allí conectados, a Dama Blanca, a Rubén Darío, a Hombre Azul, a Carmen, a Ruby, bueno, a todos que estuvieron allí muy atentos. Corran la voz, que esta radio pica y se extiende. Que estén muy bien, chao.